Teoría de la complejidad, un ensayo de Joaquín González, Instituto Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba, miembro de mérito de la Sociedad Cubana de Física. Introducción. La complejidad es una forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, los cuales presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento complejo. Desarrollo. Los sistemas de comportamiento complejo necesitan para ser determinados de un programa que medirá el grado de complejidad por la cantidad de información que contengan. En términos matemáticos, por el número de bits o longitud del programa. Característica esencial de estos sistemas es el hecho de que constituyen colectivos en los que surgen propiedades al constituirse estos que no presentaban sus elementos aisladamente. A estas se les llama propiedades emergentes. Las variaciones en la cantidad, valor y propiedades en general de los sistemas que estudian la complejidad no lo hacen de forma directamente proporcional o, como se dice en matemáticas, de forma lineal, sino de forma no lineal. La no linealidad se manifiesta matemáticamente en las ecuaciones dinámicas que modelan el sistema, en la aparición de potencias de las variables desiguales a 1. Las variaciones que experimentan los sistemas de propiedades complejas pueden llegar a situaciones en las que no sean predecibles y que muy pequeñas variaciones en las condiciones iniciales provoquen grandes cambios irregulares no periódicos en las cantidades o valores del sistema. Se dice entonces que se ha llegado al caos, teniendo este vocablo una connotación especial en la teoría que estudia la complejidad. Es un concepto que, como otros de la teoría de la complejidad, tuvo su origen en las matemáticas y fue estudiado con más amplitud por el climatólogo norteamericano Edward Lorenz. Hay ecuaciones o sistemas de ecuaciones que, a partir de ciertos valores de las variables, los valores que siguen resultan impredecibles a periódicos. Se dice entonces que se han llegado al caos determinista. Determinista porque se somete aún con las características citadas a regularidades que se estudian y se tratan con métodos de las ciencias exactas, naturales y humanísticas. Esa característica de los sistemas en régimen de caos, de pequeñas causas provocando notables cambios en los efectos, ha pasado a la cultura, pudiéramos decir popular, descrita como en el aleteo de una mariposa en New York es capaz de provocar un tiempo después un huracán en Beijing. Lo que ha motivado que el caos sea conocido como efecto mariposa. Y ya llegado a este punto, podemos ir comprendiendo cómo conceptos como el de caos y otros de la complejidad, manejados inteligentemente y con cabal entendimiento del concepto en su significado originario, pueden ser extrapolados a otras ramas del conocimiento universal y con procedimientos análogos
de razonamiento a los originarios, enriquecer teorías de disciplinas como economía, sociología, filosofía, psicología, además de las distintas ramas de las ciencias física, química, biología, que fueron donde surgieron los conceptos básicos de la complejidad. Además, y esto es muy importante, la teoría del caos debida a Edward Lorenz, vertiente principal de la complejidad, al mostrarnos que un momento dado multitud de procesos se hacen impredecibles y que esto es algo que forma parte de la realidad que no podemos evitar. El enfrentarnos racionalmente a esta realidad y actuar en consecuencia es algo que nos permite el estudio a fondo de la teoría del caos. Nos permite trazar estrategias ante eventualidades en todos los terrenos de la vida. Hace unos años ocurrió en México y más tarde en varios países asiáticos, hubo una caída estrepitosa de las bolsas de valores, las cuales, comenzando en puntos localizados, se propagaron caóticamente por casi todo el mundo, por lo cual, remedando lo del efecto mariposa, se les llamó a esos efectos efecto tequila al de México y efecto dominó al asiático. Muy presente estuvo la teoría del caos y por ende la de la complejidad en los pasos dados por los economistas para superar esas crisis. No obstante, lo que puede intuirse de la explicación anterior no puede olvidarse que el origen del concepto caos en el contexto es de índole matemático. Ciertos procesos naturales como el del aumento de la población de una especie animal en determinadas condiciones puede estudiarse mediante un mapa interactivo como el logístico. K sub n más 1 igual a Kn 1 menos X sub n, donde las X representan las poblaciones en la etapa que se estudia y la anterior, y la K es la tasa de crecimiento. Para cierto valor de la tasa de crecimiento, los valores de la población comienzan a repetirse periódicamente, constituyendo ciclos o periodos que van aumentando en componentes. Llegan a ser muy largos y a partir de cierto valor de la tasa se pierde la periodicidad y es cuando se presenta la condición de caos. Pero es el caso que a las puertas del caos, si colocamos los valores poblacionales de un periodo como puntos de un eje coordenado, la disposición de estos adopta una configuración consistente en la repetición cada vez a menor tamaño de un patrón geométrico, constituyendo lo que se llama fractal. De la repetición de cada vez a menor tamaño de un mismo patrón geométrico, se dice que es un proceso de autosemejanza, el cual se realiza manteniendo constante el factor de reducción, característica llamada invarianza de escala, la cual se presenta en fenómenos naturales que ocurren en sistemas complejos, lejos del equilibrio, cercanos al punto de transición de fase o punto crítico. De los fractales también se ocupa la teoría de la complejidad. Tanto la teoría del caos como la de los fractales resultan temas de referencia actualmente en el análisis de fenómenos relacionados con la economía y con las finanzas, sobre todo al tratar de las crisis periódicas o cíclicas.
de periodos no muy largos o sumamente largos como las que a nivel mundial se han producido a mediados del siglo XX y principios del siglo XXI. Autosemejanzas que representan estos eventos inteligentemente estudiadas pueden, mediante los conceptos de fractalidad, ofrecer enseñanzas que sirvan para aminorar o hasta evitar los efectos de las citadas crisis y no dar motivo a actitudes de negativa resignación. Otra muy importante vertiente de la complejidad la constituye la termodinámica de no equilibrio, que, como su nombre indica, tiene su origen en la termodinámica, pero que sus conceptos esenciales, extrapolados racionalmente, pasan a ser poderoso instrumento investigativo en disciplinas como la sociología y la economía. En esta vertiente de termodinámica de no equilibrio y a partir de los aportes del Nobel belga Ilya Prigogine, se hace énfasis en los conceptos de equilibrio y orden que, partiendo de la termodinámica, son conceptos antagónicos, aunque parezca extraño. En este contexto, el equilibrio es el estado al que espontáneamente tienden los sistemas, y si bien se analiza, esa tendencia es hacia el desorden. Enciérrense un gas en una caja y de momento ábrase un extremo de esta. Espontáneamente las moléculas del gas se regarán, se desordenarán y en ese desorden permanecerán. Será su estado natural, su estado de equilibrio, como entiende la termodinámica. Para ordenar las moléculas del gas de nuevo, habrá que hacer fuerza sobre ellas, empujarlas hacia la caja. El orden no es espontáneo, hay que imponerlo, bien que lo sabemos. Pero un sistema equilibrado no suele ser útil. Un gas de un movimiento, si lo comprimimos con un émbolo, lo ordenamos, lo desequilibramos, pero estará apto para realizar un trabajo cuando soltemos el émbolo y se expanda. Es por ello que, aunque parezca paradójico, para lograr movimiento es necesario propiciar el no equilibrio. Manejado racionalmente, este hecho puede resultar positivo en importantes momentos. En los saltos cualitativos de cambio de estructuras socioeconómicas se suelen presentar en el momento de producirse inestabilidades, desequilibrios que pueden tomar la forma de contradicción entre estas fuerzas productivas y las relaciones de producción, aunque esto no signifique una necesidad histórica. La termodinámica de no equilibrio predice, y así se cumple, que a partir de la inestabilidad del no equilibrio la estructura se estabiliza en un nuevo estado. Pero como todo orden hay que mantenerlo puesto, que no es espontáneo como vimos. Para lograr ese orden sostenido, gran aporte hace la teoría de la complejidad, sobre todo en la vertiente de la termodinámica de no equilibrio, debidamente extrapolada desde sus conceptos originarios. Así como hemos visto que en general el no equilibrio es lo deseado, es más, se presentan casos en los cuales lo deseable es que un organismo no alcance el no equilibrio, pues no deseamos su estabilización. Un equilibrio, pues, no
presenta un ejemplo, nos lo presenta el distinguido médico colombiano doctor Félix Patiño, quien estima que un ente indeseado como es el cáncer, en su tratamiento ha de buscarse que no alcance el no equilibrio para que logre mantener su maligno ordenamiento. Conclusiones. En la actualidad, a nivel mundial se realizan intensos estudios de la complejidad en los planes de estudio de la enseñanza superior y media. Aparecen destacados espacios dedicados a la teoría de la complejidad a nivel mundial. Antes de finalizar, debemos expresar nuestra opinión de que quienes, seducidos por el sugerente significado que algunos de los términos del glosario de la complejidad tienen en el lenguaje común como caos y complejidad, se sienten motivados a incursionar en extrapolaciones de conceptos, antes deben adentrarse en los fundamentos originarios de los mismos, casi todos concebidos en el campo de las matemáticas y las ciencias naturales, para evitar caer en lo metafórico y en la posible apropiación errónea de conceptos. Fin de este ensayo sobre la teoría de la complejidad.